Agradecemos mucho que estén aquí y pues bueno, vamos a proyectar. Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco de Grecia está. Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco del Grecia estará a cargo de la sesión. El tema que veremos es Compaquinóminas, edición de fórmulas. El objetivo del día de hoy es que al final de esta sesión ustedes conocerán el diseño y la edición de fórmulas a la medida dentro de Compaquinóminas. Para ello, el tema que seguiremos veremos qué es una fórmula, también veremos ya dentro de Compaquinóminas qué es el catálogo de fórmulas, cómo están acomodadas o agrupadas. En este caso se van a dividir en grupos, categorías y fórmulas. Vamos a conocer también el editor de expresiones. Vamos a verificar también que podemos capturar fórmulas en los conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones. Y vamos a ver ejemplos de fórmulas generales, pero que llevarán estructura que nos servirán para que nosotros podamos en algún momento diseñar cualquier fórmula que vayamos requiriendo. Vamos a empezar con ¿qué es una fórmula? Una fórmula es una expresión que permite automatizar los cálculos de los conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones dentro de compaquinóminas. Para determinar el cálculo de un concepto se debe tomar en cuenta todas o algunas de las siguientes leyes dependiendo del concepto a calcular. La Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, el Código Fiscal de la Federación, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Infonavit, la Ley del IMSS, resoluciones fiscales misceláneas vigentes, entre otras leyes correspondientemente. Aquí hay que recalcar que en este caso nosotros también podemos diseñar fórmulas, pero va a ser muy importante que éstas se adecúen conforme a lo de la ley. Para ello, dentro de Compaquinóminas tenemos un catálogo de fórmulas. Entonces, Compaquinóminas contiene un catálogo de fórmulas precargadas para el cálculo del ISR, IMSS, aguinaldo, prima vacacional, entre otras. Y todas estas fórmulas que vienen por default en el sistema cumplen con las disposiciones de ley actuales con las que mencionamos hace un momento. Es importante mencionar que siempre que ingresamos al catálogo de fórmulas se hará una validación de las fórmulas creadas y estas se encuentran clasificadas en grupos, categorías y fórmulas. Significa que siempre que ingresemos va a validar que todas estén hechas de forma correcta en cuanto a estructura. Aquí sería un poquito difícil que validara en cuanto a que cumpla lo de ley. Cabe resaltar que lo que ya trae nóminas, yo mencionaba que ya trae a conforme a lo de ley, pero si nosotros editamos o creamos nuevas fórmulas, pues es muy difícil que el sistema se conectara y validara todas las fórmulas que existen pues en el IMSS, en el SAT, en el Infonavit, etcétera. Entonces sería muy difícil, por lo cual hay que tener mucho cuidado siempre que editemos o hagamos una fórmula hecha a la medida. Por lo mismo, las fórmulas de ISR e IMSS que trae cargadas el sistema por default, estas no son editables, porque si por error las editáramos, pues ya calcularemos un impuesto incorrecto, ya sea para el SAT o para el IMSS, lo cual nos puede traer más problemas. En este caso, que pues nos estén presentando correctamente el pago de las provisiones o los impuestos correspondientes. Sin embargo, si por algún motivo necesitamos hacer otros cálculos diferentes de forma interna o queremos basar alguna fórmula que estemos haciendo en base a fórmulas que ya existen del IMSS, podemos en este caso copiar toda una categoría, ya sea de ISR de IMSS, para que genere una copia, y estas copias sí las podremos modificar y utilizar según lo vayamos requiriendo. Entonces, para generar una fórmula existe un editor de expresiones, el cual te ayudará a generar las fórmulas correspondientes y sea un poquito más fácil de realizarlas, un poco más gráfico. Ese editor de expresiones del que hablo es una herramienta que nos va a ayudar a armar esa fórmula con distintos elementos sencillos de utilizar. Podemos ingresar al editor de expresión ya sea desde el catálogo de fórmulas o bien desde nuestro catálogo de conceptos donde vayamos a agregar las fórmulas.
Las fórmulas dentro de los conceptos de percepción, deducción y obligaciones, cabe resaltar que todos los conceptos, ya sea de percepción, deducción y obligación, normalmente tienen 5 pestañas, donde es posible agregarle fórmulas. Estas 5 pestañas son el importe total, que aquí es donde se define el comportamiento del cálculo general de cada uno de los conceptos. Importe 1, que aquí es donde se define la fórmula para la parte grabada de ISR. Importe 2, que aquí es donde se define la fórmula para la parte exenta de ISR. Importe 3, que es donde se define la parte grabada para el IMSS. E importe 4, que es donde se define la fórmula para la parte exenta del IMSS. Cabe resaltar que aun cuando percepciones, deducciones y obligaciones tienen estas 5 pestañas, estas 5 funcionarán en las percepciones, pero hablando de deducciones y obligaciones, únicamente tendrá función el importe total, ya que al hablar ya de los descuentos o de las obligaciones del patrón, estas no van a grabar para generar impuestos de ISR o de IMSS. Vamos viendo entonces todo lo que acabamos de ver ahorita de forma conceptual. Vamos viéndolo cómo se realiza dentro del sistema, dónde está cada uno de todos estos apartados que vimos, y posteriormente pasaremos a hacer algunos ejercicios para poder poner en práctica esta edición de fórmulas. Entonces voy a ingresar a Compact Nóminas, y al principio lo primero que veíamos era de un catálogo de fórmulas. Este catálogo de fórmulas se va a encontrar en el menú Catálogo, Fórmula. También mencionaba que siempre que ingresamos va a ser una validación para verificar que las fórmulas que tenemos sean correctas y que existan todos los elementos que vamos a utilizar. Entonces, cuando yo ingreso, hace aquí la validación, se fijan, aquí está validando todas las fórmulas, para verificar que todo sea correcto. ¿Va? Una vez que ya valida, vamos a verificar que tenemos en un inicio 5 agrupadores. Estos 5 agrupadores se llaman grupos. Básicamente van a ser agrupadores que van a permitir dentro de ellos clasificar mis distintas fórmulas. Entonces tenemos 5 grupos que son general, que aquí son fórmulas que podemos utilizar para sueldos y salarios, las que nosotros vayamos creando que no tienen ninguna categoría. General por empleado, que son datos que tienen en este caso que tienen que ver con los trabajadores, como valores del IMSS, valores de las vacaciones, de percepciones, que tienen que ver con todas las percepciones que va manejando el trabajador, deducciones con todas las deducciones, obligaciones con las obligaciones patronales. Dentro de cada grupo vamos a tener subdivisiones que se van a llamar categorías. Por ejemplo, aquí tengo 2 categorías. La primera se llama sin categoría y la segunda se llama sueldos y salarios. Y dentro de estas categorías voy a tener ya las fórmulas. Vamos viendo que los grupos y las categorías son como carpetas y subcarpetas y las fórmulas son como archivos. Imagínense que yo deseo agrupar mis archivos de mis distintas sucursales y de mis distintas empresas. Entonces a lo mejor el grupo sería la empresa, creo una carpeta con el nombre de la empresa, luego creo una subcarpeta con el nombre de la sucursal y dentro de ella voy pegando todos sus archivos. Si algo muy similar, entonces grupo, categoría y fórmula. Cabe resaltar que yo puedo generar fórmulas, puedo generar más subdivisiones que serían categorías, pero no puedo generar más grupos. Si yo vengo aquí al menú de catálogo, aquí tenemos la opción de generar una nueva categoría, generar una nueva fórmula correspondientemente, pero si se fijan no puedo generar más grupos. Entonces las que yo vaya creando deberé ingresarlas dentro de estos 5 grupos principales. Lo que yo recomiendo es que las que vayamos realizando, pues podemos ir creando una nueva categoría aquí en el grupo general, donde vayamos metiendo todas las fórmulas que diseñemos nosotros a nuestra medida. Por ejemplo, voy a dar aquí en el menú de catálogo, nueva categoría. Me pide el nombre de la categoría, voy a ponerle aquí, mis fórmulas. Y aquí me pregunta en qué grupo lo voy a ingresar. Voy a decirle que lo voy a ingresar en el grupo general. Guardo. Y si se fijan, ya se genera aquí una nueva categoría que se llama mis fórmulas. Dentro de mis fórmulas, yo puedo generar ahora más fórmulas.
decirle aquí nueva fórmula. Esta nueva fórmula le puedo poner un nombre. Por ejemplo, UMA. Le voy a decir en qué grupo y en qué categoría va a ingresar. Y posteriormente podré darle aquí en este apartado para entrar al editor de expresiones para generar mi fórmula correspondiente. En este editor de expresiones tenemos distintas características. Primero que nada, en este recuadro blanco que se llama expresión, es donde vamos a capturar la fórmula como la vamos a definir. Pero yo sé que muchos pues no saben diseñar una fórmula desde cero, de chin, pues sabes que está medio difícil que yo me aprenda todos los elementos de una fórmula, todos los campos de la base de datos, las funciones, los operadores, las fórmulas ya creadas. Entonces, para eso el monitor de expresiones cuenta con 4 pestañas que me van a ir ayudando a diseñar mi fórmula. Tablas va a contener todo lo que contiene la base de datos. Como son los datos del empleado, en este caso, los números extras, los importes extras, el estado civil para hacer condicionantes, la forma de pago, si se le va a calcular PTU, cuánto es su salario diario, cuánto es su salario promedio, cuánto es su salario base de cotización, cuánto es su variable, su tipo de contrato, su zona de salario, etcétera. También podemos extraer datos del periodo, como los días de pago, para saber cuántos días en este caso trabajó, qué ejercicio estamos, cuál es la fecha fin del periodo, la fecha de inicio, la fecha de pago, etcétera. Empresa, pues datos de la empresa, cuál es mi ejercicio vigente, cuándo se constituyó, todos los acumulados del sistema. Las incidencias, como son faltas, incapacidades, retardos, movimientos PDO, que vendrían las percepciones, deducciones y obligaciones, las tablas de la empresa, que vendrían siendo las de los salarios mínimos, las del UMA, el finiquito, las tablas globales, que serían en este caso todas las tablas que tenemos dentro del IMSS. Adicional a esto también tenemos la pestaña fórmulas. Aquí en la pestaña fórmulas vamos a traer las fórmulas que tenemos aquí en mi catálogo de fórmulas. Sin embargo, existe un orden de leer estas fórmulas, ya que el sistema las va a ir calculando en un orden específico. Siempre las va a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que cuando empieza el sistema a calcular nuestra nómina, primero va a venir aquí al grupo general, luego se va a venir a la categoría sin categoría y va a empezar a determinar las fórmulas que hay dentro de esta una a una. Posteriormente se va a pasar a la categoría de sueldos y salarios, va a empezar a leer cada una de las fórmulas y las va a ir calculando, y luego se va a pasar aquí al apartado de fórmulas. Entonces, cuando llegue aquí al apartado de fórmulas, que es donde estoy yo, hasta este momento únicamente se ha calculado sin categoría, sueldos y salarios, y las que haya dentro de mis fórmulas anteriores a esta fórmula que estoy diseñando. Por eso yo no puedo utilizar elementos que estén más abajo de este apartado, porque en este caso aún no se han calculado. Entonces, hace rato yo mencionaba que podíamos generar una categoría dentro de general para generar mis fórmulas. Sin embargo, si mis fórmulas van a traer elementos de empleados, de percepciones, de deducciones y obligaciones, la recomendación es hacerlas hasta el final. Crear una categoría dentro del grupo obligaciones para que ya haya sido calculado todo, ¿va? Porque si no, en este caso nada puedo utilizar valores de sueldos y salarios. Yo ahorita quiero el valor de la UMA y aquí existe una fórmula que me va a entrar la UMA. Puedo decirle toma esta fórmula, acepta, y ya tengo aquí el valor de la UMA. O como ya saben, existen ciertos topes donde yo le voy diciendo, oye, ¿sabes qué? Ponme ciertos topes de UMA. Yo puedo ponerle aquí el nombre de la fórmula UMA topada. Y aquí en el editor de expresiones posible, oye, ¿sabes qué? Mándame traer el valor de la UMA. Y ese valor de la UMA, multiplícalo por 10.
En este caso, para que el resultado que me dé esta fórmula sea, en este caso, 10 veces la OMA, ¿va? Entonces, hasta ahí podemos utilizar esas partes. Yo ahorita utilicé un operador que es este signo de porcentaje, perdón, este signo de asterisco, que es más que nada multiplicar. Esto es aquí en operadores, donde tenemos operadores aritméticos, que es resta, suma, multiplicación, división. Tengo de comparaciones, que es menor que, mayor que, menor o igual, desigual, igual. Tengo también lógicos, que es el no, la negación, el o el y para agregar en este caso condicionantes. Y también tenemos la pestaña funciones. Esta pestaña de funciones me permite traer funciones que me van a ayudar a realizar ciertas operaciones dentro del sistema. Yo les puedo decir que a lo mejor para que no se compliquen la vida con tantas funciones, básense en las programáticas. Aquí con las programáticas, con las condicionantes if, el máximo y el mínimo, va a ser más que suficiente. Un poquito más adelante las vamos a estar viendo. Lo que sí es importante es que si el editor de expresiones detecta que la fórmula está bien, al momento de que acepto, me permite continuar. Pero si por algún motivo detecta que algo no está bien, por ejemplo, si aquí pongo signos de paréntesis que no sabe qué significan, al momento que yo quiero aceptar, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Espérate, hay un error de sintaxis. Y el cursor me lo va a poner donde detecta el error. Ahí quito los asteriscos, los paréntesis, perdón. Acepto y ya me permite guardar. Entonces, con esto ya edito las fórmulas. Sin embargo, también mencionaba que hay ciertas fórmulas que no es posible editarlas. Por ejemplo, las de ISR o las de IMSS, ¿sale? En este caso, si yo las del IMSS las intento modificar, por ejemplo, ven acá las deducciones, esta de el ISPT mensual, por ejemplo, del ISR. Si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar modificar la de el valor corresponde. Aquí te dice, las categorías referentes a ISR o IMSS no pueden modificarse por el usuario. Si deseas un cálculo especial, puedes copiar las fórmulas y categorías del menú catálogo con la opción copiar categoría. Entonces, si yo deseo modificar fórmulas de la categoría ISPT mensual SP, lo que tengo que hacer es seleccionar la categoría que deseo copiar. Me voy a venir acá al menú de catálogo. Le voy a dar aquí en copiar categoría. Me dice que si deseo copiar la categoría, le digo que sí. Y va a generar una copia de esa categoría. ¿Se fijan? Y a todo me va a poner un guión bajo al final. Con eso va a diferenciar la categoría y las fórmulas entre una y otra. Las que tienen el guión bajo al final son las que son la copia y estas sí las puedo editar. Aquí sí puedo entrar al editor de expresiones y editarlas según yo lo requiera. Por ejemplo, multiplicar todo eso por 1. Acepto y listo. Ya me permitió guardar la fórmula. Eso es para fórmulas de ISR e IMSS. Puedo exportar todo el catálogo de fórmulas, puedo importarlo, al igual que todos los catálogos de nómina, puedo mandarlos a imprimir. Puedo en este caso deshacer, copiar, pegar alguna fórmula, buscar alguna fórmula. Puedo agrupar o desagrupar los grupos y las categorías, agrupar. Ya lo colapso todo y desagrupar, abriría todos los grupos y las categorías correspondientes. Puedo ver únicamente los iconos o puedo ver también el texto que tienen y la ayuda correspondiente. Este es el catálogo de fórmulas. Ahorita pues nada más lo hemos visto de forma conceptual. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento de la parte conceptual que llevamos de aquí de las fórmulas? Ok, Cecilia Díaz Tiscaño nos pregunta que si en el editor de expresiones existe algo que contenga el total de las percepciones sin tener que hacer la suma de todos los conceptos. Más adelante lo vemos, si gusta, ya que lleguemos, Cecilia, a la parte de los conceptos. Puesto que, por ejemplo, aquí ahorita hablando del catálogo de fórmulas, sería imposible
obtener inclusive el valor del sueldo porque aún no se ha calculado. Recuerden que yo mencioné que aquí en las fórmulas va de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que hace el sistema es calcular todas estas fórmulas. Pero si todavía no existe el sueldo, por eso aquí si se fijan, si me vengo, no está todavía el concepto de sueldo, porque aún no se ha calculado. Primero viene y lee estas de arriba hacia abajo, termina de leerlas y luego se va a pasar al catálogo de conceptos, que es nuestro siguiente tema. Vámonos para allá, entonces al catálogo de conceptos. Si recordamos, aquí en el catálogo de conceptos tenemos percepciones, deducciones y obligaciones, ¿va? Las percepciones tienen un número. Lo que yo decía hace ratito es que va a empezar a calcular de arriba hacia abajo. Va a calcular primero el sueldo, que es el número 1, luego el séptimo día, horas extras, destajos, comisiones, incentivo, incapacidades, gratificación, compensación, bono de puntualidad, etc. Esto significa que si yo intento editar en el sueldo sus fórmulas, aún no puedo utilizar conceptos, por ejemplo, el de la compensación, porque aún no se ha calculado. Inclusive no puedo utilizar ni el séptimo día porque aún no se ha calculado. Pero en el séptimo día sí puedo utilizar ya importes y valores del sueldo, porque aquí en el séptimo día ya se calculó el sueldo. Sin embargo, aún no se calculan horas extras, destajos, comisiones, por lo que de aquí hacia abajo no los puedo utilizar. ¿Va? Igual, yo decía que de izquierda a derecha. Primero calcula las percepciones, luego las deducciones y al final las obligaciones. Entonces, hasta aquí conceptualmente, si yo deseo saber el neto, que ya es la suma de todas las percepciones, tendría que hacerlo en una fórmula de deducción. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer en un concepto de percepción cuánto es el neto a pagar, todavía no se ha calculado. El neto va a ser el último concepto que se va a calcular. Entonces no podría realizar yo aquí un concepto en percepciones que me mande traer el neto, puesto que necesitaría que ese mismo concepto que va a mandar traer el neto se haya calculado previamente, pues por lo cual cuando busque el neto te va a seguir en ceros porque no se ha calculado y no lo podríamos utilizar. ¿Va? Entonces a lo mejor lo podemos utilizar más adelante por medio de acumulados o por medio de otro tipo de características. Lo que sí es importante mencionar ahorita es que en cada concepto tenemos 5 pestañas que me permiten agregar fórmulas. Si se fijan, estas 5 pestañas tienen aquí el editor de expresiones para agregarles una fórmula. Yo mencionaba que el importe total es el cómo se va a desarrollar el importe general del concepto de sueldo. Por ejemplo, aquí vemos una fórmula donde me va a validar un sí, el periodo de vacaciones está en 0, pues calcula de ciertas circunstancias, si no, calcula de otras circunstancias y demás, ¿va? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. El importe 1 va a determinar cuánto va a grabar para ISR, si va a ser el total, si va a ser una parte. El importe 2, cuánto va a exentar para ISR, si va a ser el total o alguna parte. Importe 3, cuánto va a grabar para IMSS, cuánto va a exentar en el importe 4. Lo que es importante es que en el importe total no puedo traer tampoco fórmulas del importe 1, 2, 3 y 4 porque aún no se han calculado. Recuerden la ley de izquierda a derecha. Primero va a calcular el importe total, luego el importe 1, luego el importe 2, luego el importe 3, luego el importe 4. Significa que si yo estoy determinando aquí cuánto es el grabado para ISR en el importe 1, yo no puedo mandar a traer mi fórmula cuánto es lo exento, puesto que todavía no se calcula. Pero en el importe 2, que es lo exento de ISR, sí puedo mandar a traer cuánto fue lo grabado, porque ya se calculó. Para que nos quede un poquito más claro, voy a entrar aquí al editor de expresiones, pero aquí en las comisiones. ¿Se fijan aquí en comisiones? Que es el concepto número 6. Yo entro aquí al editor de expresiones. Y si verificamos en la parte que yo puedo extraer de la base de datos que mencionábamos que eran las tablas, aquí en movimientos PDO, únicamente tengo percepciones porque hasta este momento nada más de
percepciones se ha calculado el sueldo, séptimo día, horas extras y destajos, que son los que voy a tener aquí. Sueldo, séptimo día, horas extras, destajos y las propias comisiones que se van a empezar a calcular. Hasta este momento, como estoy en el importe total, que es la primera pestaña, solamente puedo utilizar dos valores, que es la fórmula valor, que es algo que ya viene interno en la base de datos, o bien el valor para saber cuántas comisiones, si es por destajo, se capturaron en la prenómina para mandar a traer ese valor. Pero, por ejemplo, si ya me paso al importe 1 y entro aquí al editor de expresiones y vuelvo a checar el mismo apartado, verifico que me sigue mostrando el sueldo, séptimo día, horas extras, destajos, comisiones, pero ya en comisiones ya agregó el valor total. Si ve que ya agregó lo de la primera pestaña del importe total. Si me fuera al importe 2, vean cómo ya va a agregar la parte grabada de ISR. Comisiones, y aquí está el grabado de ISR. Si me fuera al importe 3, y aquí también me aparecería el exento de ISR. Si me fuera al importe 4, ya me aparecería también lo grabado IMSS. ¿Va? Entonces esa es la ley de los valores de cómo va a estar leyendo correspondientemente. Entonces mencionaba en este caso que vamos a ir trabajando aquí con el editor de expresiones. También es muy importante mencionar que aquí ir verificando los acumulados fiscales que vayamos utilizando, ya que dentro del catálogo de fórmulas que vimos hace ratito, hay ciertas fórmulas que van a venir a leer los acumulados para determinar cálculos como son el impuesto, el IMSS, etc. Pero pues esto ya no tiene nada que ver con las fórmulas, pero es importante no dejar a un lado que hay que estar verificando cuáles son sus acumulados asignados a cada uno de mis conceptos. En deducciones, si verificamos, por ejemplo, aquí las voy a dar por número, me va a venir a la 15 y entro al editor de expresiones. ¿Se fijan? No me deja. Hay ciertas fórmulas que, como vienen establecidos a lo de ley, así como en el catálogo de fórmulas no podía editar las de IMSS y las de ISR, también hay ciertos conceptos que vienen preprogramados y que vienen bloqueados para su edición. Entre ellos los que tienen que ver con la parte fiscal. Por ejemplo, aquí de Infonavit viene bloqueado, no puedo editarlo. Subsidio viene bloqueado. Cuota sindical, este sí viene desbloqueado porque este depende de cada empresa, es la cuota sindical que se va a pagar. Caja de ahorro viene desbloqueado, puesto que también depende de cada empresa qué porcentaje de caja de ahorro va a utilizar. Y ese recompensar, por ejemplo, viene bloqueado, porque esto tiene que ver con impuesto y tiene que ver con cosas de ley que ya vienen fijas o establecidas tal cual, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí en el 54, cuota sindical, hablando de deducciones, perdón, no, sí, deducciones, o me puedo venir acá las obligaciones. Bien, acá en las obligaciones todas son editables, pero si yo intento editar una, por ejemplo, en obligaciones, vamos a verificar que ya en los movimientos PDO ya me aparecen las percepciones porque ya se calcularon, las deducciones porque ya se calcularon y las obligaciones hasta este punto. Entonces me mostraría invalidez y vida, cesantía y vejez, enfermedad y maternidad, fondo de ahorro, impuesto estatal y el mismo riesgo de trabajo. Pero no me mostraría de ahí en adelante, ¿va? Recuerdan por el orden de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿va? Así es como se manejaría. También veíamos que es muy importante resaltar que en conceptos de deducciones y obligaciones, aun cuando tenemos las fórmulas del importe 1, 2, 3 y 4, realmente el sistema esta nunca las va a tomar, puesto que en deducciones y obligaciones ya hubo el cálculo de los impuestos de ISR y de IMSS. Entonces no tendría caso calcular impuestos de algo que ya se calculó. Por eso deducciones y obligaciones, aun cuando trae las pestañas, en ese caso por estándar de la ventana, no les va a hacer caso a las fórmulas del importe 1 al importe 4. Ok, entonces teniendo eso en consideración, básicamente esto es lo que veíamos de la parte conceptual. Decían del neto, me voy a venir hasta el final
y voy a crear, por ejemplo, hasta acá un último concepto que es el 99 de obligaciones, que viene siendo pues lo final, donde ya se supone que va a traer todo para generar, ¿sale? Vamos a ponerle aquí prueba. Para responder más o menos a la pregunta que nos hizo Cecilia Díaz Tiscareño. Aquí, en teoría, está al final de todo. Ya se calculó mi catálogo de fórmulas, ya se vino a calcular las percepciones, las deducciones, ya calculó todas las obligaciones. Entonces se supone que aquí ya tenemos todo calculado. Si yo vengo aquí a revisar y, por ejemplo, busco aquí en movimientos PDO, en percepciones, busco el neto, si te fijas no tenemos ningún neto. Entonces, hablando por percepción, deducciones y obligaciones, no tenemos la suma total. Hablando de acumulados del periodo, si bien aquí tenemos también distintos acumulados que voy creando en este caso en mi sistema correspondientemente, ¿va? Si recuerdan, cada vez yo dije que creamos un concepto, podíamos irle agregando un acumulado, ¿va? Que eran estos de aquí. El sistema por default tiene agregado los acumulados fiscales, que son los de ley. Pero, por ejemplo, aquí Lourdes si quisiera, oye, ¿sabes que yo quiero que me mande traer la suma de todas mis percepciones que utilizo en el periodo de cada uno de mis trabajadores? ¿Cómo le puedo hacer? A lo mejor puedes utilizar estos acumulados. ¿Cómo? Puedes venirte acá al catálogo de tipos de acumulados. Crea un nuevo tipo de acumulado que se llame aquí percepciones. Le ponemos que va a ser de tipo percepción, deducción y obligación. Guardamos. Y ese de percepciones, acá en el catálogo de conceptos, se lo vas a agregar a todos los conceptos que quieres que sumen o los que utilices. Por ejemplo, al sueldo, voy a venirme acá al importe total, le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a agregarle el acumulado que acabé de crear que se llama percepciones. Aquí está. Este se lo paso a la parte derecha. ¿Utilizo séptimo día? Sí. Ah, ok, me vengo acá a séptimo día. Busco aquí el acumulado percepciones y lo voy agregando. Así vas a agregar todos los acumulados de percepciones a todas las percepciones que utilices. Una vez que ya esté hecho esto, en donde hayas creado tu concepto, ya sea en las mismas percepciones, en las deducciones o en las obligaciones, aquí, por ejemplo, ya puedo mandar traer, oye, ¿sabes qué? De los acumulados de mi periodo, mándame traer el importe de las percepciones. Y con esto ya te daría este concepto de prueba en las obligaciones, el importe total de la suma de los conceptos que tengan ese acumulado que acabamos de llamar percepciones, ¿va? Así es como lo podría realizar en este caso. Igual si quieres al final hacemos la prueba correspondiente para verificar cómo nos saldría que tengamos los números calculados y algunas fórmulas hechas ahí. Ok, son las que llevamos hasta ahorita. Se fijan, esta fue la parte conceptual. Se fijan, no está tan difícil. Existe un catálogo de fórmulas, es lo primero que se calcula de arriba hacia abajo. Ese catálogo de fórmulas trae divisores que se llaman grupos, categorías, y dentro de las categorías vienen las fórmulas. Las va a estar leyendo de arriba hacia abajo. Luego de ahí se va a calcular dentro del catálogo de conceptos. En el catálogo de conceptos primero va a calcular las percepciones, luego las deducciones, luego las obligaciones. Cuando estén las percepciones va a empezar a leer de arriba hacia abajo, empezando por sueldo, séptimo día, horas extras. Y cada vez que calcule cada uno de estos conceptos, por ejemplo el sueldo, primero va a calcular de izquierda a derecha. Primero el importe total, luego importe 1, luego importe 2, importe 3 e importe 4. Una vez que queramos entonces editar la fórmula, se va a abrir un editor de expresiones. Este editor de expresiones tiene elementos que me van a ayudar a mí para generar mi expresión o fórmula.
que son en este caso datos de la base de datos, datos programables, van a ser operadores correspondientemente, o bien ir a leer el catálogo de fórmulas del catálogo de fórmulas correspondientemente, ¿va? Esta es la parte conceptual. Vimos que ciertas restricciones, hablando del catálogo de fórmulas, que no puedo editar las del IMSS y las del ISR, y asimismo en el catálogo de conceptos hay ciertos conceptos restringidos que son conforme a lo de ley que calcula el sistema de forma automática, los cuales están restringidos. Sin embargo, yo puedo generar n cantidad de conceptos, n cantidad de fórmulas conforme a lo que yo vaya necesitando. Entonces, teniendo esto en consideración y ya conociendo de forma muy general qué son las fórmulas y dónde están y más o menos cómo funcionan, vamos haciendo unos ejercicios para pues entenderlas al 100%. Imagínense que van con un cliente y les dice, oye, ¿sabes qué? La empresa pretende pagarle un bono de desempeño a los trabajadores por 300 pesos. Va a ser para todos los trabajadores. Ok. Siempre debemos de preguntar antes de diseñar una fórmula es, oye, ¿sabes qué? Este concepto que me estás pidiendo de bono de desempeño, ¿va a pagar ISR? ¿Y va a pagar IMSS? Ah, sí, ¿sabes que sí? Una parte va a grabar para IMSS y otra parte va a grabar para ISR. Ah, ok. ¿Cuánto va a grabar para ISR? Ah, ¿sabes qué? El 70%, el 20%, el 100%, nada. Ok, ¿cuánto va a exentar para ISR? Va a exentar el 30%, el 20%, 0%, dependiendo de cada empresa. Nada más recuerden que la suma entre lo grabado y lo exento siempre debe dar el 100%, o sea, el importe total de mi concepto. Para IMSS, oye, ¿cuánto va a grabar para IMSS? Ah, sabes que va a grabar el 100%, el 20%, el 60%, etcétera. ¿Y cuánto va a exentar para el IMSS? ¿Va? En este caso, siempre va a ser importante conocer esos valores, puesto que cuando creemos el concepto y diseñamos las fórmulas, tendremos que agregar las 5 fórmulas que veíamos en cada concepto de percepción. Ok, entonces vamos haciendo este primer ejercicio. Se les tiene que pagar 300 a todos los trabajadores, con el 70% grabado para ISR, 30% exento para ISR y 100% grabado para IMSS. Me voy a pasar acá a la parte de el sistema y vamos a crear un concepto que se llame bono de desempeño. Entonces voy a llegar al catálogo, conceptos, y como es una percepción, lo voy a generar aquí en percepciones, voy a darle nuevo, siempre me va a mandar el último concepto y voy a ponerle aquí que se va a llamar bono de desempeño. Quedamos que se va a calcular para todos mis trabajadores, va a ser automático global. Cuando lo finiquite, quiero que también se vaya su parte, su bono al finiquito. Y voy a ponerle en los agrupadores SAT que va a ser una comisión. Guardo, siempre es importante guardar para que se habiliten correctamente las siguientes pestañas de los importes y poder ya empezar a utilizar este concepto en fórmulas. Guardo. Una vez que ya está guardado ese bono de desempeño, ahora sí me puedo venir acá al importe total. Básicamente lo que me decía es pagarles 300 fijos a todos. Si recuerdan, aquí 300 fijos a todos. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es tal cual poner los 300. Un valor fijo, ¿sale? 300 pesos, acepto. Esa va a ser mi fórmula. Mándale llamar al concepto 300, que es mi fórmula, manda llamar el valor, y ese es el que vamos a utilizar. También me decía que para el importe 1, que es lo grabado de ISR, iba a grabar el 70%. Entramos aquí al editor de expresiones y lo primero que me importa es mandar llamar el importe total. ¿Cuánto es lo que se va a calcular? Esos 300 pesos. Entonces yo le voy a decir aquí, ¿sabes qué? De datos de la base de datos, voy a buscar en las percepciones mi concepto de bono de desempeño y manda a traer el total. Si recuerdan, el total es el 100%, pero yo no requiero el 100%, requiero nada más el 70%. Entonces aquí lo que puedo hacer es multiplicarlo. Aquí tengo el asterisco de multiplicación por
0.7. Si recuerdan que si multiplicamos por 1 sería el 100%, por 0.7 es el 70%, 0.2 sería el 20%, 0.05 sería el 5%. Recuerden que valor decimal, así se establecen los porcentajes. Aceptamos y ya tenemos aquí el 70%. En el importe 2 quedamos que iba a ser lo exento y hacer, que sería el otro 30%. Aquí tenemos dos opciones. La primera es hacerlo como la anterior. Mandar llamar el total y multiplicarlo ahora por 0.3, que sería el otro 30%. Sin embargo, como son multiplicaciones y operaciones aritméticas, pudiera ser que por decimales o centavos no diera la suma del importe 1 o el importe 2 con el importe total. ¿Sale? Que a lo mejor no desvíe por un centavo, por una centésima de centavo o demás. Lo que yo aquí les recomiendo es, recuerden que cuando yo utilizo aquí el importe 2 ya puedo mandar traer el importe 1. Entonces, lo que podríamos hacer es mandar traer de los movimientos PDO de las percepciones el importe total del bono de desempeño y a este réstale la parte grabada de ISR. El 100% que tenemos del total del importe al menos lo que ya se había calculado del 70% me va a dar la diferencia, que sería ese 30% que hizo falta. Aceptamos y aquí nos va a traer el 30%. En importe 3 aquí me pedía el 100% grabado para IMSS. Voy a darle aquí en los tres puntitos. Voy a venir acá a movimientos PDO, percepciones, bono de desempeño y voy a mandar a traer el total, que sería el 100%. Acepto. Listo. Y el importe 4, como va a exentar 0, pues puedo dejar la fórmula así en ceros. Al cabo no requiero que se calcule. Una vez que ya está hecho esto, guardamos, cerramos y vamos calculando nuestra nómina. Voy a abrir aquí la prenómina. Y ya tenemos aquí nuestros cálculos. Si yo entro a verificar el sobrerecibo de Francisco Delgadillo, podemos verificar que aquí ya aparece el concepto bono de desempeño y me está calculando los 300 fijos que le puse. Lo mismo aplica para José Félix y demás. Si gustan, para estarlo viendo un poquito más fácil, voy a agregar aquí a mi prenómina ese concepto de bono de desempeño. Lo voy a agregar y voy a verlo tanto como valor como con importe. Y aquí los tenemos. Sale bono de desempeño, 300 pesos para todos. Entonces ya cumplimos con nuestro primer objetivo de la fórmula. Entonces aquí vamos a ponerle un colorcito verde de que ya cumplimos con el primer escenario. ¿Dudas aquí con el primer escenario, que es sencillito, nada más como para irnos acostumbrando cómo va a empezarse a manejar las fórmulas? Ok, Alberto Costa nos menciona que si se puede ejemplificar una fórmula para pensión de alimentos del 30%. Sí, lo podemos ver al final, podemos ver algo similar ahí. Obviamente aquí me vas a ir diciendo qué es lo que vamos a requerir. Ya me dice que es un 30%, puede ser un 30% de qué. 30% del sueldo, 30% de total de las percepciones, 30% de algunos conceptos. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo va el requerimiento, cuánto va a grabar, cuánto va a exentar. Ildelisa nos menciona, hola, buen día. En alguno de los ejercicios puedes utilizar la función para redondear algún monto hacia el número hacia arriba, ya sea cuando sea 0.5 o más, o cuando sea hacia abajo. A ver, lo checamos ahorita más adelante. Intentamos ahí una de redondeo. Existen ahí unas operaciones para redondear. En este caso lo checamos ahorita.
Luis Enrique Ornella nos menciona, buen día, las fórmulas que se modifican o se crean al momento de actualizar el sistema se respetan o regresan a las fórmulas originales del sistema. En este caso, se van a respetar. Si todo lo que tú edites, el sistema lleva un identificador que sabes que esta fórmula fue editada y no te la edita, a menos de que haya sido un movimiento de ley en algún concepto de los reservados del sistema, esos normalmente sí los regresa al origen. Por eso están bloqueados. Pero supongamos que por alguna razón tú te metes a la base de datos y por base de datos las editas, puesto que ya no es posible frenar al usuario, en alguna actualización sí te las modificaría conforme a lo que trae la actualización. Únicamente las reservadas del sistema. Ok, vamos viendo más adelante y más adelante nos regresamos a ahí algunos de los ejercicios que me mencionaban. Número 2, ejercicio número 2. Vamos a subirle un poquito más el nivel ahora de complejidad. Se realizó una modificación en las políticas de la empresa y se decidió que el bono solo se pagará a los empleados que tienen el tipo de contrato por tiempo indeterminado, o sea, ya son de planta. A todos los demás ya no se les va a pagar el bono. Ahora, también dijo el contador que estaba mal que únicamente grabara el 70%, hay que modificarlo para que ahora grabe el 100% para ISR y exente el 0. ¿Va? Vámonos viendo. Me regreso acá al sistema. Voy a abrir el supervisor de Francisco y si recuerdan, yo le había calculado aquí 300. Y dentro de esos 300 me calculó cuánto fue lo grabado para ISR, que era el 70%, que son 210. Y el otro 30%, que son 90 pesos, aquí en exento. Grabado para IMSS, aquí están los 300, 0 exento para IMSS. Pero aquí tenemos un trabajador que Cristian Pérez, que si voy y checo yo en el catálogo de empleados, Cristian Pérez acabó de entrar apenas el 31 de diciembre y tiene un contrato 03 que es por tiempo determinado, o sea, no es de planta. Sin embargo, Felipe, Félix y Francisco sí son de planta. Por ende, a Cristian no hay que pagarle el bono. Si recuerdan con las políticas anteriores, sí se le estaban pagando aquí sus 300 pesos. Aquí está su bono de medio, sus 300 pesos. Entonces ahora tenemos que cambiar la fórmula para que se los pague a todos, a excepción, por ejemplo, ahorita de Cristian, que no tiene el tipo de contrato 01. Vamos viendo cómo se realizaría. Me voy a regresar otra vez al catálogo de conceptos. Aquí en el catálogo de conceptos voy a buscar en este caso el del bono de desempeño. Me voy a venir aquí al importe total y vamos a editar la fórmula con el editor de expresiones. Aquí se fijan, ya me está pidiendo una condicionante. Si el trabajador es del tipo de contrato 01, entonces págale su bono. Si no es de ese tipo de contrato, no se lo pagues. Para ello entonces nos vamos a venir aquí al apartado de funciones y vamos a buscar en las funciones programáticas lo que es el if. ¿Sale? Un si. Si el valor fulano de tal se cumple, dale el segundo valor. Si no se cumple, dale el tercer valor. Entonces, condicionante. Si la condicionante es positiva, le da este valor. Si la condicionante fue negativa, le va a dar este valor. Esa es la estructura que tenemos ahí. Entonces vamos a poner primero la condicionante si. ¿Cuál será la condicionante? En las tablas, en los empleados, vamos a buscar aquí el tipo de contrato. Recuerden que esto es todo lo de la base de datos. Vamos a buscar en el catálogo de empleados su tipo de contrato. Entonces dice si el empleado tipo de contrato es igual a cuánto debería ser igual. Recuerden que nosotros desde el sistema vemos un valor a 01 contrato indeterminado, 02 fulano, 03 sutano, 04 mangano, 07 perengano. Pero ¿cuánto es el valor de cada uno de ellos interno en la base de datos? O el valor que le corresponde a cada uno de ellos en el listado. Para ello lo que yo recomiendo es también cuando hagamos fórmulas acompañarnos de la estructura de la base de datos de nóminas. Recuerden que en la estructura de la base de datos de nóminas aquí nos vienen todas las tablas. Entre ellas tenemos aquí la tabla de empleados.
Aquí en la tabla de empleados voy a buscar las de tipo de contrato. Aquí está, tipo de contrato. Y aquí me va a dar los valores de cada uno de los datos del listado. 01 es igual a contrato de trabajo por tiempo indeterminado. 02, contrato de trabajo para obra determinada. 03, contrato de trabajo por tiempo determinado. Y así sucesivamente. Si se fijan, inclusive, aquí van a aparecer los valores de todos los listados. Cuando te pregunta el salario de base de cotización, que puede ser fijo, mixto o variable, la F es fijo, la V es variable y la M es mixto. El tipo de empleado, si es S, es sindicalizado, si S es confianza. La base del pago, si es sueldo, si es comisión, si es D destajo, si es O es sueldo y comisión, si es E es sueldo y destajo. Método de pago 01 efectivo, 02 cheque, se fijan, aquí ven todos los valores, ¿va? Entonces, teniendo eso en consideración, me interesa ahorita el 01, porque me dice la condicionante que únicamente los del tipo de contrato por tiempo indeterminado. Entonces, me regreso a mi sistema y le voy a poner si el empleado, su tipo de contrato es igual a 01, entonces, que sea este siguiente valor, págale los 300. En caso contrario, que es el último valor, págale 0. ¿Va? Vamos a ver si es cierto. Aceptamos. Y también me decía, ¿sabes que aquí en el importe 1, cámbiale porque ya no vamos a grabar nada más el 70%, vamos a grabar el 100%. Voy a editar aquí la fórmula y simplemente le voy a quitar el que multiplique por el punto 0.7, que sea el total del bono, para que sea el 100%. Y a la del importe 2 ya no le voy a quitar nada porque va a ser el importe total menos lo grabado, que es el total, me va a dar 0. Entonces esta fórmula también ya se queda así por default. Guardamos. Calculamos otra vez para todos los trabajadores del periodo. Y podemos ver que a Cristian Pérez ya no le está pagando los 300, ya se los quitó. Porque su tipo de contrato ya no es 01. Inclusive podemos poner condicionantes anidadas. Una condicionante dentro de otra condicionante. Te la vemos. Antes de complicarlo un poquito más, vamos viendo si hay alguna duda hablando ahorita de los if o las condicionales. Ok, vamos bien. Vamos viéndolo a cómo se puede hacer anidado. Imagínense que todavía la empresa me dice, ¿sabes que aparte de eso, voy a ponerte otro requisito? ¿Qué otro requisito? Vamos viéndolo. Voy a venir al catálogo de empleados. Quiero que únicamente a los empleados del departamento de generación de conocimientos les pagues el bono. A los de ventas, a los de desarrollo y a los de telemarketing no les pagues el bono, únicamente a los de generación de conocimiento. Esto ya incluye a un departamento. Si yo vengo y reviso acá dentro de mi catálogo de departamentos, bien, aquí tengo todos los departamentos. El sistema por default tiene uno que es el ninguno, que es el departamento número 0. Luego yo creé generación de conocimientos, que fue el 1. Luego generé ventas, que fue el 2. Luego telemarketing, que fue el 3. Y luego desarrollo, que fue el 4. ¿Va? Entonces, si yo vengo, quiero que vean lo que va a pasar, ¿sale? Recuerden que en mi catálogo, el departamento de generación de conocimientos es el número 1. Ojo, el número 1. Quiero que lo vean ahí. Voy a venirme acá al catálogo de conceptos. Voy a irme a mi concepto que estamos trabajando. Voy a editar la fórmula. Y aquí, ¿qué es lo que le voy a decir? Ya tengo mi condicionante de que si el empleado del tipo de contrato 01, le pague los 300. Pero aparte quiero que de su tipo de contrato 01, que también sea del departamento de generación de conocimientos. Entonces, cuando ya cumple la primera condicionante que se pasa a darle el resultado correcto, aquí puedo meter otro if. Borro sus 300 y voy a poner aquí el if.
Entonces, si el empleado es del tipo de condición 0,1, entonces pasa a la siguiente condicionante. Si no es 0,1, pues ya págale 0. ¿Va? Entonces, ya cuando pasa a la siguiente condición, aquí le vamos a poner, si el empleado, aquí está, ID departamento. Ojo, aquí dice ID, no dice código. Recuerden que tuvimos que el código era el 1 y aquí me pide ID departamento. Le voy a poner es igual a 1, entonces págale los 300. En caso contrario, págale 0. ¿Va? Entonces primero hace la primera validación, que es si el empleado del tipo con 201, si no es 01, le paga 0. Si es 01, pasa a la siguiente condicionante, que es si el empleado es del departamento 1, págale los 300, si no, págale 0. ¿Va? Ahí están mis condicionantes, voy a aceptar un if dentro de otro if, que es un if anidado, y vamos calculándole a todos los trabajadores. Se fijan, todos se fueron a 0, incluyendo a Francisco Delgadillo. Pero si le pusimos que validara si el departamento era 1, ¿por qué se fue a 0? Si vemos que en el catálogo de departamentos, el de generación de conocimientos es el número 1. Hay que recordar que internamente en la base de datos, una cosa es el ID y otra cosa es el código. Entonces, vamos viendo cómo está dentro de la base de datos. Para eso puedo utilizar el módulo de vistas. Aquí en vistas, módulo de vistas. Aquí le voy a decir que quiero generar una nueva vista, que me muestres todos los departamentos. ¿Va? Guardo. Voy a ponerle aquí que va a ser el DEPA, de departamento. Y aquí tengo la generación de conocimientos. Si recuerdan, su código sí era el 1, pero internamente en la base de datos su ID departamento es el 2. Significa que como ahorita yo dejé la fórmula, va a verificar y le va a dar el bono a los que tengan ningún departamento asignado en el catálogo de empleados. Lo cual entonces quedó mal mi fórmula. Hay que corregir, entonces el valor correcto que hay que poner es el número 2. Voy a cerrar este apartado. Me voy a venir entonces acá al catálogo, conceptos. Busco mi concepto de bono de desempeño, importe total. Edito aquí la fórmula, voy a decir que cuando el empleado sea del departamento número 2, entonces págale 300, en caso contrario 0. Acepto, guardo, calculo otra vez a todos los empleados. Y ahí están los 300 para Francisco Delgadillo. ¿Sale? Se cumple la condicionante. Y así podemos anidar n cantidad de if. Significa que yo aquí en el catálogo de conceptos yo dentro de este segundo if, aquí en este valor, pudiera meter otro if. Y dentro de ese if, otro if, y otro if, y otro if, y otro if. Porque hay empresas que meten bastantes condicionantes. Oye, ¿sabes que el tipo de contrato sea tal, que el departamento sea tal, que el puesto sea tal, que el turno sea tal, que la plantilla sea tal, que en el texto tengan tal valor, etcétera? Aquí los podemos ir editando según lo vayamos requiriendo y hacer nuestra fórmula con los if que sean necesarios. Nada más, obviamente, mientras más if vayamos agregando, más va a ir creciendo la fórmula y después analizarla va a ser a lo mejor un poquito más difícil. Entonces aquí voy a regresarlo otra vez como estábamos en un principio. Ya vimos cómo se utiliza para dejarla conforme vamos en la estructura del curso, que era nada más que validar el tipo de contrato 01. Si es 01, págale 300. Si no es 01, págale 0. Ya con esto me le va a regresar otra vez los 300 a Félix y a Felipe. ¿Va? Así de fácil es ir calculando las fórmulas con una condicionante. ¿Alguna duda que lleven con las condicionantes? Ok, vamos bien. Entonces vamos a pasar
aumentarle poquito la complejidad. Entonces ya lo hicimos. Vamos a hacer entonces un tercer ejercicio, que es, se realizó una junta directiva y se decidió que el bono ya no será un importe de 300 pesos. A partir de hoy va a ser un 10% del sueldo del trabajador. ¿Por qué? Porque para algunos será mucho, para algunos será poquito, entonces mejor que sea proporcional a lo que ganen, un 10% de su sueldo. ¿Cómo sería esta modificación? Sencillo. Me regreso a nóminas, me voy al catálogo de conceptos. Aquí en el concepto del importe total, simplemente en vez de los 300, voy a editarlo por el valor que quiero que se lleve. Borro estos 300. ¿Cuánto se va a llevar? 10% del sueldo. Entonces necesitamos primero que nada el sueldo del trabajador. ¿Dónde está el sueldo del trabajador? En percepciones PDO. Si me pidiera salario diario, ese estaría en el empleado, ¿va? Entonces vamos a venir acá en movimientos PDO, percepciones, sueldo. Mándame traer el total del sueldo. Y a eso vamos a multiplicarlo por 0.1, que sería el 10%, ¿no? Entonces, si el empleado tiene un tipo de contrato 0.1 que es indeterminado, págale su sueldo multiplicado por 0.1, que sería el 10%, si no, págale 0. Aceptamos, guardamos, voy a calcular para todos. Y si verifican, ya le quitó los 300 y ya les pagó nada más el 10% de su sueldo. Francisco Delgadillo ganó 1,800, el 10%, 180. José Félix ganó 1,500, 10%, 150. Felipe ganó 1,680, 10%, 168. Y Pérez Moreno, Cristian, ganó 1,200. No se le paga nada porque su tipo de contrato no es 0.1. Entonces, en fin, ahí empezamos a también meter dentro de los if más variables como son otras fórmulas, otros importes de la base de datos y multiplicarlo por otros valores. ¿Alguna duda hasta este momento con eso? Ok, todavía bien, este estuvo también sencillito, nada más subió poquito el grado de complejidad, pero fue muy similar al anterior. Vamos por el cuarto ejercicio. El director de la empresa tiene nuevas políticas para pagar el bono. Y estas consisten en que deben de tener un tope de 10 sumas. Ok, entonces el bono se les va a seguir pagando en base al 10%, pero si en algún momento ese 10% llega a ser superior a 10 sumas, tópalo a que nada más le pague las 10 sumas, ¿va? Vamos viendo, si recuerdan, año con año se van publicando los valores de las sumas. Tablas de la empresa. Acá tengo la tabla de la UMA. Y aquí tengo la de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hasta en el 2023, la UMA es de 103.74 pesos. Que en este caso el tope o 10 sumas serían 1,037.40. ¿Sale? Sería el tope. Entonces significa que ese bono, lo máximo que puede ganar un trabajador van a ser 1,037.4. Entonces, ¿cómo acomodo mi fórmula para que este valor de aquí se vaya topando a la UMA? Pudiera hacerlo contra el valor que ya calculamos que es los 1,034.7, pero pues sería muy cansado estarle poniendo los topes cada año. Yo quiero que en automático vaya y lea cuál es la UMA vigente y en base a eso me calcule cuántos son los 10 sumas. Entonces me voy a venir otra vez acá al catálogo de fórmulas. Pero en el catálogo de conceptos, dejen que calcule aquí las fórmulas. Todo está bien. Me voy al catálogo de conceptos.
Ok, aquí tenemos entonces que el tipo de cuando sea 0,1. Si es 0,1, págale esto. Esta parte que se le va a pagar de aquí, que era el 10% del sueldo, por ahorita lo voy a cortar y lo voy a dejar en memoria, ¿sale? Control X. Se cortó y está en memoria. Necesito entonces una validación que me valide cuál es el valor mínimo y tome ese mínimo. Sí, entre el 10% de su sueldo o el tope de los 10 sumas. Acá en funciones, en las programáticas, tenemos también el máximo y el mínimo para que tome el mínimo de distintos valores o bien el máximo de distintos valores. Por ejemplo, ahorita voy a utilizar el de mínimo. Vas a tomar el mínimo. ¿De qué valores? El primer valor, vamos a poner el que ya traemos en memoria, ¿sale? El primer valor que es el 10% de su sueldo. El segundo valor, vamos a poner entonces que sean los 10 sumas. Aquí puedo yo meterle matemática. ¿Cómo matemática? Venirme acá a las tablas, decirle, ¿y sabes qué? Búscame, por ejemplo, es más, acá en las fórmulas, en general, búscame, por ejemplo, el UMA y multiplícalo por 10. O si recuerdan, habíamos hecho una fórmula. Creo que no la guardé. Si no la guardé, la de los 10 sumas. Que si recuerdan, andamos haciendo hace ratito. Déjenme aquí cancelo. Ahorita regreso para acá. Voy a venirme acá al catálogo de fórmulas. Y desde aquí voy a generar esa fórmula que me calcule los 10 sumas. Voy a darle aquí en nuevo. Voy a decirle que va a ser, en este caso, del grupo general, de la categoría de mis fórmulas. Y le voy a decir que yo quiero que esta fórmula guarde lo que es el UMA por 10. Para que me dé cuántos son 10 sumas. ¿Sale? Guardo y esta fórmula, el nombre no se lo puse, que aquí es tope 10 UMAS. Ya está, ahora sí existe la fórmula. Entonces, si me regreso otra vez a mi catálogo de conceptos, voy a hacer lo mismo que he hecho este ratito. Lo que es el sueldo por el 10%, voy a cortarlo. Voy a poner aquí entonces la operación del mínimo. El primer valor va a ser este 10% y el segundo, y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? De las fórmulas, mándame traer de la general de mis fórmulas el tope de los 10 sumas. Si quisiéramos que hicieran más validaciones para tomar cuál es el valor menor, el mínimo, puedo seguirlo haciendo separándolo por comas. Si ya es el último, simplemente voy a cerrar ahí el paréntesis. Cierro el paréntesis, coma 0, que era la validación del if. Si el tipo de contrato no es 0,1, va a ser 0. Si es 0,1, va a buscar el valor mínimo entre el 10% del sueldo o bien 10 sumas. Si recuerdan aquí los 10 sumas eran de 1034, creo, .7, .6, algo así. Vamos viéndolo. Voy a calcular para todos. Ahí se fijan, se mantuvo igual porque todos los pagos son menores a los 10 sumas, a los 1034. Pero supongamos que en este caso Francisco Olguín en este periodo se le van a pagar 200,000 pesos. Porque en este caso llegó el PTU, hubo muchísimas utilidades, se le pagó y demás, tuvo un sueldazo. Se fijan, y aquí tuvo un tope y no fue el 10% de los 200,000. El 10% de los 200,000 serían 20,000 pesos. Sin embargo, lo está topando a 962.20. Ojo importante aquí, se fijan, no son los 1034. ¿Por qué motivo? Si recuerdan, la UMA está en una tabla y esa tabla
tiene distintos años y distintas fechas. Ahorita mi periodo actual es del 2 de enero al 8 de enero del 2023. Si voy y reviso las tablas de la UMA, tienen ciertos rangos. Esta última UMA de los 103.74 es a partir del 1 de febrero del 2023. Como todavía no llega a esta fecha, este periodo, va a tomar entonces el anterior, que correspondería a este valor, donde sí entra este periodo en este lapso, que es del 1 de febrero del 2022 hasta el 1 de febrero del 2023, que sería 96.22. 10 sumas, que se va a multiplicar 96.22 por 10, serían 962.20. Que se fijan, son estos de aquí, 962.20 correspondientemente. ¿Va? Hace rato me decían, oye, ¿sabes qué? De redondeos de hacia abajo o hacia arriba, la verdad no recuerdo cómo se hace, pero yo decía que en este caso el editor de expresiones es algo sencillo e intuitivo. Vamos viendo si podemos hacer que cuando sean así, lo redondee hacia abajo o hacia arriba correspondientemente. Entonces vamos viendo en el catálogo de fórmulas, pero en el catálogo de conceptos, que es en el concepto que estamos trabajando. Vamos a ver si intuitivamente podemos resolverlo, si no luego les mando ya el procedimiento. Luego voy a venir acá el importe total. Y queremos que haga una función que no está dentro de la base de datos, que no es un operador, no es una suma, resta, división y no está en el catálogo de fórmulas, sino entonces va a ser una función. Entre todas estas funciones debe de estar una que nos sirva para aumentar o disminuir o para redondear, ¿sale? Tenemos pues varias aquí que son las trigonométricas, que básicamente son los cosenos, las tangentes, entonces estas pues las descartamos. Programáticas pues ya vimos que no. De días pues son datos que va a extraer de la base de datos. Salarios de la base de datos, IMSS de la base de datos, LFA del trabajo de la base de datos, PTU de la base de datos, otros de la base de datos, pero si se fijan, tipo de prestación, Infonavit, aquí la única que nos permite traer datos que no son de la base de datos por medio de funciones son matemáticas, trigonométricas y programáticas. Programáticas pues ya las estuvimos estudiando, el máximo es muy similar al mínimo, entonces ya vimos que no. Trigonométricas pues ya vimos que tampoco va a ser un coseno, una tangente. Nos quedarían nomás las matemáticas. Una de estas debe de ser la que me debe de redondear. Que tenemos este de aquí que va a ser round o round 2. ¿Sale? Vamos a, primero que nada, cortar toda esta fórmula. O copiarla, voy a copiar un bloc de notas para tener la fórmula original. Y voy a quitarla. Vamos a ver cómo se estructura el round. Es redondea, valor. Vamos a poner toda nuestra fórmula y vamos a aceptar para ver si funciona. ¿Sale? Voy a guardar. Voy a calcular para todos. ¿Se fijan? Ya lo redondeó hacia abajo. Ya le quitó el punto 20. ¿Sale? Vamos a entonces a jugar un poquito con eso para ver si me da un punto 70 si lo sube al peso hacia arriba, que es lo que nos pedían hacer en el requerimiento que nos decía esta Cecilia. Voy a ver aquí el sobrerecibo y voy a decirle entonces aquí que el sueldo va a ser de 2.770. El 10% de 2.770 serían
277. Entonces vamos a ponerle aquí más bien 2.777 para que dé 7 centavos. Entonces el bono de desempeño aquí debería de darme, ahorita que calcule, 277.70. Vamos a ver qué hace con el redondeo. Si lo baja a 277 o a 278. ¿Se fijan? Lo subió. Cuando es arriba de 0.5, lo redondea hacia arriba. Cuando es de menor de 0.5, lo va a redondear hacia abajo. Que era en este caso lo que nos solicitaba ahí, en este caso, Lourdes Tiscareño. Esta Cecilia Tiscareño, perdón. También nos pedían ahí si era posible simplificar una fórmula para pensión alimenticia del 30%. Aquí lo que te preguntaba Alberto es 30% de qué, del sueldo. Si es del sueldo, pues es muy similar a lo que acabamos de ver. Entonces, pues básicamente nada más sería multiplicar el sueldo por 0.3. Ya nos va a dar el 30% de ahí de lo que me de la pensión alimenticia. Lo único que cambiaría es si la pensión alimenticia es en especie, pues marcaríamos ahí la casilla de especie y pondríamos el agrupador SAT correspondiente a la especie, pero sería exactamente lo mismo. David nos menciona que si puedo repetir otra vez dónde vemos el ID de los departamentos. Ok, el ID del departamento. Ok, el ID del departamento se lo vimos acá en el menú de vistas, módulo de vistas. ¿Se acuerdan? Aquí le di nuevo y le dije que me mostrara las tablas del departamento. Le di guardar y lo guardé con la vista DEPA, que está de acá. Y aquí puedo ver el ID de los departamentos, ¿sale? Aquí tengo los códigos, tengo los nombres y acá los IDs. Aquí fue donde lo vi. Ok, ya nos respondió Alberto Acosta ahí, que es el 30% de todos los ingresos percibidos. Ok, ahorita lo checamos. También Andrés Aguilar nos menciona que si podemos otra vez la fórmula que quedó con el redondeo. Claro que sí. Ahí si recuerdan, nada más utilicé el round. Es en el catálogo, conceptos. Es toda la fórmula que teníamos, nada más le puse al principio el round, ¿sale? Round, se abre paréntesis y toda la fórmula que ya teníamos, que era, si el tipo de contrato del trabajador es 0,1, entonces busca el mínimo entre la percepción del trabajador multiplicado por 0.1, que sea el 10%, o el tope de los 10 sumas. En caso contrario, págale 0. Y todo eso con el round, ¿sale? Que ese round estaba acá en la parte de las funciones, en las matemáticas. Aquí está, ¿sale? Entonces vamos viendo lo de la pensión esa del 10%. Primero que nada, recuerden que ese concepto debe estar hasta el final, donde ya se hayan calculado todas las percepciones que deseo agregar en ese concepto, porque recuerden que no puedo mandar traer el total de las percepciones, puesto que ese total o neto se calcula hasta que se calcularon todas las percepciones. Entonces un concepto dentro de percepción no puede tomar el total si aún no está calculado. Entonces vamos a generar aquí un nuevo concepto, pero antes de eso, recuerden lo que hice hace ratito. Yo generé un acumulado. Ese acumulado lo llamé a percepción. Y le voy a cambiar el nombre para no causar confusiones, ¿va? Vamos a llamarle aquí pensión alimentos, para que no cause confusión ahí. Ya lo guardé. Pensión alimentos. Ese concepto o ese acumulado de pensión de alimentos, yo dentro de mi catálogo de conceptos
lo voy a agregar a todos los conceptos que van a sumar a mi recibo de nómina. Por ejemplo, si utilizo el sueldo, tengo que el importe total y le agrego el de pensión alimentos. Séptimo día, pensión alimentos, horas extras. Aquí le voy a agregar el de pensión alimentos, bono de puntualidad. Todos les agrego el de pensión alimentos, todos los que utilice, ¿va? Una vez que ya se los agregué, voy a crear mi nuevo concepto que se va a llamar aquí pensión de alimentos. Y obviamente aquí le ponemos si va a aplicar para todos, si va a ser también en la liquidación, el agrupador SAT que se le va a asignar. En este caso, pues ahorita lo voy a poner el de... Voy a ponerle todos los ingresos por salario. Guardo. Y aquí en mi fórmula le voy a poner, oye, ¿sabes qué? Mándame traer todo lo que tengas en el acumulado de este periodo de pensión de alimentos y eso multiplícalo por 0.3, que es lo que me decían, que es el 30%, ¿sale? Aceptamos, guardamos y voy a calcular para todos. Voy a ver, por ejemplo, el de Francisco Delgadillo. Entonces voy a sacar la calculadora para ver si lo hizo bien. Ahí está la calculadora. Entonces serían 2,777 más, también le agregué el acumulado al séptimo día, más 300. Eso me va a dar igual a 3,077. Este bono de desempeño no le puse el acumulado, por lo cual no va a sumar. Esos 1,077 lo voy a multiplicar por el 30% por 0.3. Igual. 923.1, que son los que tengo aquí en mi pensión de alimentos, ¿vale? Ahí está, el 30% de las percepciones a las cuales yo le agregué el acumulado de la pensión de alimentos. No sé si con esto ya quedó un poquito más claro ahí la parte del 30%, Alberto. Ok, ahora Cecilia nos dice, oye, ¿sabes qué? Espérate, la pensión de alimentos es deducción. Lo mismo, pero pues lo puedo hacer también en deducción, ¿sale? Entonces, me equivoqué y se lo puse como percepción. Se lo estamos cobrando, entonces más bien se lo vamos a descontar porque se lo vamos a dar al hijo del trabajador. Se lo descontamos para pagárselo. Ah, ok, entonces nada más lo único que hacemos aquí es, me voy. Ojo, que también esto es un error que cometen mucho, ¿eh? Pueden decir, ay, espera, me equivoqué. Déjame, vengo acá a la parte de conceptos. Busco esta pensión de alimentos, voy a copiar el importe total. Lo copio. Y una vez que lo copié, me vengo acá de Edux. Este lo voy a eliminar. Este primero de pensión de alimentos, borrar. Ok, no me deja borrarlo porque está siendo utilizado. Recuerden que una vez que utilizo, no puedo eliminarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregarlo aquí a la prenómina y borrarle todos los importes. Entonces, voy a agregar ese de pensión de alimentos. Este lo voy a eliminar. Ok, ya lo borré. Ahora sí me voy otra vez al catálogo de conceptos. Déjenlo quito de la prenómina para que me deje quitarlo de aquí.
Bueno, ya con que le quita el automático global no me lo va a calcular ahorita. Me voy a venir acá a las deducciones. Aquí ya lo genero otra vez. Ponemos aquí la pensión. Si es para todos, recuerden poner el automático global. Si va a ser para algunos, no se le pone el automático global y se le agrega en el catálogo de conceptos. Por ejemplo, si aquí el único que va a pagar la pensión va a ser Francisco Delgadillo, no lo pongo en automático global. Aquí pongo la pensión alimenticia. Acá en el importe total pongo aquí el valor del acumulado multiplicándolo por .30. Guardo. Y dentro del catálogo de empleados, a Francisco Delgadillo aquí en cálculos le voy a insertar esa deducción de la pensión alimenticia. ¿Sale? Aquí está la pensión. Guardamos. Calculamos. Y si revisamos a Félix, Félix no tiene ese concepto de la pensión en las deducciones, pero si revisamos a Francisco Delgadillo, él sí tiene aquí el concepto de la pensión, por los 923.10, que ya vimos que era el 30% de la suma de los conceptos a los cuales le agregué el acumulado. Entonces creo que con esto ya también les doy una idea de cómo utilizarlo para su uso aquí a Alberto y a Ceci. Ok, Martín Gilberto menciona que cómo generar el acumulado. Muy sencillo, simplemente recuerden que me viene aquí al catálogo, tipos de acumulado. Aquí generan su acumulado, pensión o como le quieran poner, algunas percepciones. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Nada más aquí le van a decir si es para incidencias, sería de tipo días y horas. Si es para movimientos PDO, sería percepción de deducciones y obligaciones. Para este caso es percepción de deducciones y obligaciones. Simplemente con esto se guarda. Ya se creó el acumulado. Y ya nada más venir a asignárselo a los conceptos que quiero que sumen. ¿Sabes qué? Quiero que sumen el sueldo. Me vengo aquí busco el de algunos conceptos. Aquí están algunas percepciones. Quiero que también sume el séptimo día. Algunas percepciones. Quiero que sume horas extras. Algunas percepciones. Y así van agregando los acumulados. Y ya luego cuando generen su fórmula, simplemente se viene aquí al apartado de tablas, acumulados, del periodo, y aquí van a buscar su acumulado. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, el de algunas percepciones. Recuerden que del periodo busca la suma de sueldo, séptimo día, horas extras y los salarios que se había agregado, únicamente de lo que se está calculando en ese periodo. Pero también podríamos sacarlo de forma mensual. ¿Cuánto es la suma de su sueldo, séptimo día, horas extras de todo el mes calendario? O bien anual, de todo el ejercicio. Entonces aquí depende del acumulado que quieran traer, ya sea del periodo mensual o anual, lo pueden mandar traer. Ok, entonces, déjame ver que ustedes lo sabían, creo que por acá habían hecho otra hace ratito. Ok, David Alejandro nos menciona, ¿podríamos utilizar esa condicionante para realizar alguna fórmula que si el empleado está casado con alguna persona que labora en la misma empresa, solo se le otorgará a una de las dos personas? Pues sí, se puede realmente utilizar cualquier fórmula, conforme lo que hemos estado viendo ahorita.
nada más hay que saber dónde hay que poner el identificador. Por ejemplo, ¿cómo sabría el sistema? Por ejemplo, que a lo mejor Felipe está casado con Félix, por darte un ejemplo, ¿sale? O que son hermanos y nomás a algunos se le da el bono o algún tipo de condicionante. Necesitaremos tener un identificador. Dentro del catálogo de empleados podemos utilizar algunos identificadores, ya que, por ejemplo, tenemos acá en pagos y extras, tenemos campos extras, ¿sale? Campo extra 1, campo extra 2, campo extra 3. Aquí podríamos poner la condicionante. ¿Sabes qué? Para saber si están casados, ponle alguno el 1, ¿sale? Y en la condición puedes poner, ¿sabes qué? Con un if. Si el trabajador tiene un 1, págale 0. En caso contrario, págale el bono. Con eso podemos identificarlo, ¿sale? Entonces, algo así te podría servir o por medio de tablas. Vamos a ver un ejercicio de tablas que aun cuando no lo traía ahí en el Excelito, también es muy importante que conozcamos cómo el sistema lee las tablas del sistema, ¿va? Porque eso también nos va a abrir el panorama también a hacer cualquier combinación que nosotros queramos hacer en tablas y con las fórmulas. Por ejemplo, imagínense que les vamos a pagar un bono por indicadores. Los de recursos humanos llevan ciertos indicadores cada gerente, decir, oye, ¿sabes qué? Te vamos a estar evaluando, por ejemplo, a Francisco Delgadillo. Vamos a evaluar cómo lo califican en las encuestas de los cursos presenciales, en las encuestas de los cursos web, en la calidad de sus materiales, en su presentación física, en sus asistencias y demás. Su gerente va a llevar un control y le va a ir poniendo ciertos indicadores. Entonces, al fin de cada periodo, pues le va a poner una calificación de 0 a 10. ¿Sabes que si sacaste 0, 1 y 2, no se te va a pagar nada del bono? Si sacaste 4, 5 y 6, se te van a pagar 100 pesos. Si sacaste 7 y 8, se te van a pagar 150. Pues sacaste 9 o 10 en tus indicadores, se te van a pagar 500. O sea, manejar rangos de valores y que dependiendo del rango en el que caigas con tu calificación, sea lo que te paguen. Eso también puede ser, pues, abrirte el panorama para cualquier tipo de fórmula que desees hacer. Para ello, aquí en tablas, me voy a venir aquí a tablas de la empresa. Y, por ejemplo, voy a crear una nueva tabla con el ejemplo que les di ahorita de los indicadores, ¿sale? Nueva tabla, lo voy a poner aquí, indicadores. Voy a definirle las columnas. La primera columna la voy a poner aquí, calificación. Tenemos dos tipos en la primera columna, puede ser importe o fecha. En este caso, pues me interesa el importe, que va a ser una calificación de 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Y voy a agregar una segunda columna que va a ser el pago. ¿Cuánto le voy a pagar? Ya a partir de la segunda columna más te permite de importes. Si por algún motivo agregan columnas de más, aquí con elimina pueden borrar la columna que agregaron de más, ¿sale? Cierro. Ya tengo aquí calificación y pago. Si su calificación fue 0, pues se le va a pagar 0, ¿sale? Si su calificación fue de 3, se le van a pagar 100 pesos. Si su calificación fue de 6, se le van a pagar 150. Si su calificación fue de 8, se le van a pagar, por ejemplo, 300. Y su calificación fue de 10, se le van a pagar 500. Oye, Francisco, ¿y si saca 9, cuánto se le va a pagar? Siempre que manejamos tablas, se manejan rangos. Como no ha llegado al 10, se le va a pagar una anterior. Se le pagarían, si saca 9, se le pagarían 300. Si saca 8, se le pagarían 300. Si saca 7, como no llega al 8, se le pagaría el rango anterior. ¿Sale? Entonces, si es 0, 1 y 2, se le van a pagar 0. 3, 4 y 5, se le pagarían 100. 6 y 7, se le pagarían 150. 8 y 9, se le pagarían 300. Si saca 10 en sus indicadores, se le pagarían 500. Si por algún motivo llevan a poner algún renglón adicional, con control suprimir se borran los renglones adicionales. Porque eso también les puede causar ruido de que sea sin valor.
y puede causar conflicto. Entonces siempre verifiquen que no queden renglones vacíos. Con control suprimir se borra el renglón. No le vayan a dar a quien borrar porque aquí te borra toda la tabla. ¿Sale? Ténganlo eso en cuenta. Guardo y listo. Ahora, ¿cómo creo un concepto para que valide eso? Me voy a venir acá al catálogo de conceptos. Y aquí voy a crear un concepto nuevo. Voy a ponerle aquí pago por indicadores. Voy a decirle que va a ser automático global, va a ser para todos, también su finiquito se les va a pagar. Voy a decirle que va a ser por concepto de también comisiones. Guardo. Me vengo aquí el importe total. Y aquí, recuerden que esas tablas también son parte de la base de datos. Entonces, aquí en el apartado de tablas, tenemos lo que son tablas de la empresa. Y aquí en tablas de la empresa ya me va a aparecer la tabla de indicadores que yo creé. Aquí está indicador. Aquí vamos a marcar lo que me va a dar como un resultado. ¿Sale? ¿Qué queremos que me dé como resultado del importe? Queremos que nos dé el pago. ¿Sale? Que nos dé ya sea 0, los 100 pesos, los 150, los 300 o los 500. Entonces vamos a decirle aquí que nos dé el pago. Y se fijan, aquí me pide un importe. Este importe que yo pongo aquí es lo que va a validar contra la primer columna de la tabla. Yo ahorita nada más generé una columna con dos columnas, pero pudieron haber sido 100 columnas. Siempre lo que te va a validar aquí va a ser la primer columna, ya sea una fecha o un importe. ¿Sale? En este caso aquí me va a validar o espera el sistema a recibir qué calificación obtuvo en ese periodo. Si obtuvo 0, si obtuvo 5, si obtuvo 10. ¿Sale? Y de aquí recuerden que lo que seleccioné es la columna que yo quiero que me traiga el valor. Quiero que me traiga el pago. Que es entonces indicación mata del pago en base a la primera columna de cuánto se le calificó. ¿De dónde va a obtener esa calificación? Pues aquí hay distintas opciones que podemos hacer. Podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me la mandes traer de alguna incidencia. Vamos a crear una incidencia para poderla utilizar, ¿sale? Para que sea más fácil utilizarla. Si ve que ya vimos cómo utilizar acumulados, vamos a ver también cómo podemos utilizar incidencias. Me voy a venir aquí al catálogo de tipo de incidencias. Y aquí voy a generar una nueva incidencia que vamos a poner aquí. Cal de calificación. Nombre. Calificación de indicadores. ¿De qué tipo va a ser? En este caso no va a ser tipo de incidencia tal cual, sino vamos a poner que va a ser tipo de destajo. Nada más quiero poner el valor. Y guardamos. Para yo decirle, ¿sabes qué? Francisco del Guello sacó 8, Félix sacó 7, Cristian sacó 2, etc. Entonces, una vez que ya tenemos eso, me voy a venir otra vez al catálogo de conceptos y voy a empezar otra vez a generar mi fórmula. Pago por indicadores. Recuerden que vamos a venir a buscar en este caso la tabla de la empresa, la de indicadores. Quiero que me mande traer el pago. ¿Cuánto sacó de calificación cada quien? Esto lo voy a borrar y le voy a decir que vaya y cheque en las incidencias vigentes de tipo de estajos y va a traer la calificación de indicadores y que a este le sume también las incidencias anteriores de tipo de estajos, que es la calificación de indicadores. Recuerden que siempre que hablamos de incidencias, siempre hay que sumar las anteriores y las vigentes, ¿sale? Las vigentes y las anteriores. Recuerden que siempre cuando hacemos una modificación de salario a la mitad del periodo, el sistema siempre te divide las antes y las después de esa modificación de salario. Imagínense, por ejemplo, esta semana, que es del lunes 2 al domingo 8 de enero. Si yo tuve un incremento de salario el día 5, obviamente el 2, el 3, el 4 y el 5 se me va a pagar con un sueldo, el 6, el 7 y el 8 con otro sueldo. Entonces, por eso es importante que el sistema sepa definir cuáles incidencias fueron con un sueldo anterior
y cuáles incidencias son con un sueldo nuevo. Por eso el sistema siempre te las separa como incidencias anteriores y vigentes. Por eso siempre que hablamos de fórmulas y utilizamos incidencias, siempre hay que sumar vigentes y anteriores. Obviamente nada más son de ese periodo de nómina, ¿va? Entonces, aceptamos, guardamos, ¿y qué es lo que va a hacer? Yo voy a ponerle el último día del periodo cuánto sacó cada uno en sus indicadores. Voy a buscar aquí donde está el de los indicadores. Aquí está calificación de indicadores. Voy a decirle, ¿sabes qué? Francisco sacó 10 de indicadores. Félix sacó un 7 de calificación. Felipe sacó 2 de calificación. Y Cristian sacó 5 de calificación. ¿Sale? Se ven aquí les fui poniendo su calificación a cada uno. Puede ser cualquier día de la semana. Yo lo puedo utilizar para poner estas incidencias. Recuerden inclusive que se pueden cargar desde vía Excel con la opción de capturar la prenómina desde Excel. Se pueden mandar las incidencias también de las calificaciones. Una vez que ya las tengo, pues nada más simplemente calculo la nómina. Y vamos viendo Francisco Delgadillo. Pago por indicadores, se le están pagando sus 500 pesos porque sacó 10 de calificación de indicadores en este periodo de nómina. José Félix, que sacó 7, vamos viendo cuánto se le está pagando. Se le están pagando 150 pesos porque sacó 7 de calificación. Felipe García sacó 2 de calificación, que debe de ser 0, vamos a ver. Pago por indicadores, 0 pesos. Y Cristian Pérez, para que se le paguen los 300, creo que eran los 250, vamos a ponerle 8 de calificación. Vamos a calcular otra vez. Antes de abrirlo para que pues se le paguen el otro valor de la tabla ahí que teníamos. De 8 se le van a pagar 300 pesos. Se fijan, entonces lo que hizo ahorita la fórmula fue de aquí de las tablas de la empresa, la calificación que le puse yo por medio de una incidencia, viene y la evalúa en esta tabla. 10, ¿dónde cae? Cae aquí, le pagó 500. Recuerden que este de pago fue lo que le puse en la fórmula que yo quería este resultado de esta columna. Y va a evaluar siempre con la primera columna. Luego, a Félix sacó 7, 7 caería en este registro, se le pagaron sus 150. Felipe sacó 2, caería en este registro, se le pagaron 0. Y Cristian sacó 8 de calificación, cae en este registro, se le pagan los 300. Y así puse yo combinación infinita con mis tablas y mis fórmulas y mis acumulados y con las incidencias correspondientes según lo requiera. Recuerden que yo aquí puedo tener n cantidad de columnas, por ejemplo, como el reparto monetario. Recuerden que el resultado que yo quiero que me dé como importe es la columna que yo pongo en la fórmula y siempre va a evaluar contra la primera columna. Entonces siempre es importante que en la primera columna pongamos el medio a evaluar. Por ejemplo, aquí en los indicadores queda la calificación. En los sumas normalmente siempre te evalúa las fechas. ¿Sale? En antigüedades te valida los años de antigüedad que lleva. Entonces siempre es importante que la primera columna sea el valor a evaluar, ¿va? Entonces, dudas que tengan en las fórmulas en conjunto con incidencias y con tablas. Perfecto, nos comentan que todo bien. Entonces, básicamente, este es el curso de edición de fórmulas en Convac y nóminas. Con eso que acabamos de ver, ya vimos cómo llevar un importe fijo, que nada más te crea el importe, cómo meter condicionantes con el if, cómo hacer if anidados, cómo meter condicionantes de mínimos y máximos, cómo meter en este caso
condicionantes con tablas, condicionantes con acumulados, condicionantes con incidencias. Entonces, básicamente, revolviendo todos esos elementos, podemos generar la fórmula que nosotros queramos. Inclusive, también vimos que aunque no sepamos algo, podemos investigarle. Por ejemplo, lo que me decían, oye, ¿se puede redondear los decimales? No sé, pero lo vimos, hicimos la práctica y vimos que es algo intuitivo al estarle picando y llegamos que existe una función que se llama round, que te permite redondear correspondientemente. Entonces, con eso lo podemos estar trabajando. Y pues básicamente sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Los invitamos a ingresar a todas las sesiones web que damos todos los días de 10 de la mañana a 12 del día y ocasionalmente por las tardes. Les tenía al pendiente del calendario. Y ahorita que finalicemos, sí les pediría si me ayudan con la encuesta del curso para ver qué otros temas les gustaría que diéramos en futuras sesiones. La sesión ya estará cargada en el portal el día de hoy por la tarde, más al día de mañana. Voy a subir la presentación, el video que se está grabando y la tablita de Excel con los ejercicios que hicimos. Entonces sería todo de mi parte, les agradezco su atención, que tengan un excelente día y hasta luego.